días, hermanos, o buenas tardes. Sean bienvenidos en el amor del Señor. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad y a un siervo, hermanos, el privilegio de poder exponerles. Les voy a decir una cosa muy importante, hermanos. Los amo en el amor del Señor. No los conozco al 100%, pero el simple hecho de estar aquí, hermanos, y coincidir con el pensamiento de alabar y adorar a nuestro Dios es más que suficiente. Inclusive, hermanos, puedo compartirles que al momento de estar alabando a nuestro Dios, en cada uno de nosotros y en lo personal, hermanos, viene el sentimiento del saber que no estoy solo. Que probablemente, hermanos, el mundo está haciendo otras cosas, pero nosotros estamos en este día, precisamente, hermanos, glorificando y alabando a nuestro Dios. Y como lo dice la Escritura, hermanos, con la familia de la fe. Un gusto conocerles, hermanos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Máximo Julián Cook Casán. No me gustan las etiquetas, hermanos. Simplemente soy un siervo del Señor. Y hoy vamos a predicar la palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Hoy, esta mañana, hermanos, o en esta tarde, vamos a determinar un tema que es de suma importancia en nuestra vida y que debemos de identificar de manera completa, hermanos, de manera personal, de manera familiar y de manera importante, hermanos, de manera congregacional. Recordemos una cosa: la iglesia está conformada por personas. Nosotros somos la iglesia. El edificio simplemente son, hermanos, una estructura física. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. La iglesia está conformada por familias, hermanos, y en general formamos la iglesia del Señor. Teniendo esto en mente, hermanos, voy a determinar con ustedes una frase o una oración, hermanos, que probablemente va a causar impacto en nuestra vida. Y quiero que utilicemos la imaginación, porque Dios nos ha dotado de esta capacidad, hermanos, para examinar lo que voy a decir. Quiero, hermano, en esta tarde, que recuerdes el peor día de tu vida. Quiero que traigas a la mente, hermano, la manera en la que pensaste en aquel día el cual tú consideras como el peor día de tu vida. Quiero que consideres, hermano, la manera en la que hablaste en el peor día de tu vida. Y quiero, hermanos, que consideres también de manera importante la forma en la que actuaste en el peor día de tu vida. Porque, hermanos, como iglesia, como cristianos, tenemos una ventaja tan asombrosa y tan grande, hermanos, que si usted y yo lo creemos, nos va a servir de manera amplia. Usted tiene a Dios en su vida. El mundo no. Cuando el mundo se acerca a nosotros, hermanos, vamos a poder contestar esta pregunta: ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de decir, hermanos? Y el tema lo hemos titulado de la siguiente manera: ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿O qué debemos de hacer en el peor día de nuestra vida? Vamos al libro de Juan, hermanos, capítulo 16. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 32. Vamos a leer inclusive, hermanos, desde el versículo 25. Juan capítulo 16, versículo 25 dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado en alegorías. Ahora la hora viene cuando en cuestión ya no hablaremos por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo ore al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Versículo 29. Y dijeron sus discípulos, y le dijeron a sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. 31. Y Jesús le dijo: ¿ahora creéis? 32, hermanos, clave de lo que vamos a ver. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Conocemos, hermanos, y entendemos lo que iba a acontecer después en la vida de Jesús, hermanos. Y vamos a enfocar desde un punto de vista humanamente hablando. Jesús, hermanos, después de decir estas palabras, no iba a pasar el mejor día de su vida. Iba a ser lacerado, hermanos. Iba a ser azotado. Y a final de cuentas, hermanos, iba a terminar en una cruz.
Cuando hablamos del peor día de nuestras vidas, hermanos, podemos utilizar el ejemplo que Jesús nos dio a través de su vida, a través de su ministerio, hermanos. E incluso, si somos observadores, los dos hermanos, aquellos que dijeron seguirle, tampoco iban a pasar el mejor día de su vida. Desde el primer punto, hermanos, en que iban a negar a su maestro, al cual en alguna ocasión pudieron haber dicho que no lo íbamos a hacer, o no lo iban a hacer. Cuando decimos estas palabras, hermanos, tenemos en nuestra mente un personaje el cual destaca constantemente, y este es Pedro, el cual dijo que no iba a negar al maestro, el cual mencionó que si era necesario ir hasta la muerte, lo iba a hacer. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Usted y yo conocemos la historia. ¿Lo negó qué? 3 veces. Hermanos, muchos destacamos nada más la actitud de Pedro, pero déjame decirle una cosa como lo acabamos de leer. No solo Pedro abandonó al maestro, fueron los 12. Cuando vemos a través de la escritura, hermanos, todos los ejemplos de aquellos personajes en los cuales Dios centró un propósito específico, nos damos cuenta, hermanos, que tuvieron que pasar por una situación difícil. Tenemos ejemplos, como ejemplo Job, hermanos. Job literalmente perdió absolutamente ¿qué? Todo. Y ese, hermanos, no fue el mejor día en la vida de Job. Un ejemplo, hermanos, que me gusta destacar constantemente es la mujer adúltera. Esa mujer, hermanos, fue encontrada en adulterio. Fue encontrada en pecado. Y sabemos, hermanos, qué acontecía ante esta mujer. Iba a ser sacada a las afueras, iban a agarrar piedras. ¿Y qué iba a pasar, hermanos? Esa mujer, hermanos, estaba pasando por el peor día de su vida. Usted y yo, hermanos, conocemos y sabemos lo que hemos hecho. La manera en la que estamos viviendo y la cual nos acercamos día con día delante de la presencia de nuestro Dios. Y precisamente, hermanos, en este primer día de la semana, sabemos que llegamos delante de la presencia de nuestro Dios con acciones, situaciones o pensamientos, hermanos, que en ocasiones no son las mejores. Déjame decirte una cosa bien clara, hermanos, y Jesús lo hizo con los 12. Jesús les dijo a los 12, hermanos, ustedes van a tener aflicción en este mundo. Pero inclusive aún detrás de todo esto, Jesús les dijo, pero confiad que yo he vencido al mundo. Jesús determinó claramente, hermanos, si usted y yo tuviéramos la oportunidad, hermanos, regresamos al principio, de lo que conocemos como el peor día de nuestra vida, en que se nos adelantase, en que se nos informase o que se nos dijese lo que iba a acontecer, le puedo asegurar, hermano, que usted y yo estaríamos precavidos, atentos, inclusive diligentes para buscar una manera de resolver tal situación. Pero la escritura es clara y Jesús también lo determinó, hermanos. El peor día de nuestra vida, hermano, es inminente e inevitable. Cuando analizamos la escritura, hermanos, podemos determinar 2 cosas bien importantes. Probablemente ya hemos pasado por el peor día de nuestra vida, o incluso, hermanos, está a la puerta tocando. La pregunta, hermanos, como lo mencionaba en los 3 aspectos al principio: ¿cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a hablar, hermanos? ¿Y cómo vamos a actuar al día, hermanos, o en el día en el cual conocemos como el peor día de nuestra vida? Vámonos a Hebreos, hermanos, capítulo 11. Vamos a tocar un punto importante, hermanos, con respecto a esta idea. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1, perdónenos. Dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y te voy a hacer una pregunta bien clara, hermanos. Cuando estamos llenos de problemas, cuando estamos llenos de angustia, cuando estamos, hermanos, sobrecargados de situaciones que probablemente no son las mejores, ¿qué es lo que no vemos? ¿La salida? ¿El final? ¿O una conciliación? Es pues, hermanos, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando pasamos por el peor día de nuestra vida, hermanos, probablemente usted y yo lo hemos dicho, hemos encontrado refugio a través de la fe, en creer, hermanos, y pensar que Dios está con nosotros. La diferencia entre usted y el mundo, hermanos, es que mi fe está basada en un ser en el cual creo y adoro. Y el mundo probablemente, hermanos, solo sabe que existe, pero no le adora. Cuando vemos el libro de Hebreos capítulo 11, versículo en adelante, hermanos, nos damos cuenta de lo que algunos personajes lograron hacer a través de la fe. Vámonos al versículo 32, hermanos, de este mismo capítulo. Capítulo 11, versículo 32, dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, así como de David, así como de Samuel y de los profetas. 33, hermanos, que por fe
conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Probablemente usted y yo, hermanos, en alguna ocasión nos hemos sentido de esta manera. Las cosas en ocasiones, hermanos, no salen de la mejor forma como nosotros quisiéramos o como la forma en la que lo hemos planeado. Versículo 33, que por fe conquistaron reinos. Sabemos que nosotros como cristianos, hermanos, tenemos la encomienda de ir y predicar al mundo el evangelio. Veamos a cada una de las personas como un reino. Veamos a cada una de las personas como una mente. Inclusive la frase dice que cada mente es un mundo. Para mí, hermanos, en lo personal, cada mente es un universo porque es algo gigantesco en la cual nuestro Dios puede morar. Te voy a hacer una pregunta clara, iglesia. ¿Cuántos reinos has conquistado para honra y gloria de nuestro Dios? ¿A cuántas personas te has acercado para predicar el evangelio? Hicieron justicia y alcanzaron promesas. Evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de debilidad. Probablemente, hermano, usted también conoce a algún hermano que ha pasado por alguna situación difícil o complicada. Y no nos dejaremos mentir y no vamos a dejar mentir, hermanos. Conocemos a algún hermano que inclusive la frase que lo podría definir sería la siguiente: le está lloviendo sobre mojado. No termina de salir de un conflicto, hermanos, y ya está entrando, ¿qué? En otro. En alguna ocasión, hermanos, ese hermano va a ser usted o yo. No hemos salido de un problema y ya vino, ¿qué? La escritura es clara, hermanos, que por la fe lograron destacar a través de estas ideas, hermanos. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones. Y notemos lo que la escritura dice, hermanos, que por la fe taparon boca de leones. No dice que por la fe, hermanos, los leones no aparecieron. ¿O dice eso, hermanos? Dice que por la fe taparon leones. Esto significa, hermanos, que las pruebas van a estar ahí. Y la fe, hermanos, va a tener la capacidad exactamente como una historia en el Antiguo Testamento. Y nos acordamos de quién, hermanos, de Daniel, ¿en el qué? En el pozo de los leones. ¿Los leones se comieron a Daniel, hermanos? ¿Y en quién confiaba Daniel, hermanos? La fe de este hombre se vio reflejada a través de la historia que usted y yo estamos leyendo en este día, hermanos. 34. Apagaron fuegos impetuosos. Podemos interpretar la manera como un fuego impetuoso, hermanos, a una de las características que el fuego tiene. Si usted controla el fuego, no pasa nada, ¿verdad que no, hermanos? Da calor, nos sirve para cocinar nuestros alimentos. Pero ¿qué pasa, hermanos, si yo agarro un cerillo y lo pongo en el cerro que está ahí, que está todo seco? Y no me van a dejar mentir, hermanos, en el entorno lo que ha pasado. Ha habido incendios que se han salido de control. Podemos llamar un fuego impetuoso, hermanos, aquello que conocemos como vida y que poco a poco se ha empezado a desvanecer. Trabajos, hermanos, salud, familia, en la que ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me está aconteciendo esto a mí? La fe, hermanos, la escritura nos lo determina y lo podemos analizar de la siguiente manera. No evitó la boca de los leones, hermanos, ni mucho menos el fuego. La fe, hermanos, en estos varones hizo que pudiesen tapar la boca de los leones, así como poder apagar los fuegos impetuosos. Cuando hablamos de fe, hermanos, hablamos de una estructura constante de que si la centramos en el ser correcto, en el pensamiento correcto y en la actitud correcta, hermanos, la fe es una herramienta sumamente poderosa, pero no para el hecho de recibir. Estamos tan acostumbrados de que cuando hablamos de fe, creemos en las promesas que Dios nos da. Esas existen y son reales, hermanos. Pero ¿qué pasa con mi fe al momento de recibir para darle a nuestro Dios? Yo estoy confiado, hermanos, que si me porto bien, que si hago bien las cosas, voy a ir al cielo. Y nos vemos a través de ¿qué? De fe, porque es una promesa. Pero ¿qué pasa, hermanos, con mi hecho de querer darle a mi Dios a través de mi fe? ¿Cómo definimos esto, hermanos? Todo lo que acabamos de ver, hermanos, lo vamos a centrar en un personaje bíblico que probablemente usted y yo conocemos y que se define como un sub y baja a través de su vida, hermanos. Y este fue David. David en una situación, hermanos, estaba arriba y en otra, ¿qué? Abajo. Pero notemos ciertas características en este personaje, hermanos. Una de las condiciones que podemos notar en David, hermanos, y lo vamos a determinar de esta forma, desde su juventud, así como tenemos jóvenes en este lugar, hermanos, a su vida adulta, así como hay hermanos en este lugar. Vámonos a Salmos capítulo 55, hermanos. Salmos capítulo 55.
dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 55, versículo 1 en adelante. Dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen, hermanos. Vamos a terminarlo en ciertos puntos. Punto número 1, hermanos. ¿Cómo debo de pensar? ¿Cómo debo de hablar? ¿Y cómo debo de actuar en el peor día de mi vida? 1, hermanos, no te apartes de la oración. La estructura del texto lo dice, hermanos, y lo volvemos a leer. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Muchas veces hemos escuchado el tema de que hay que orar, que hay que orar, que hay que orar, hermanos. Pero ¿a cuánto tiempo llevamos esto en nuestra práctica, en nuestra vida? Y te voy a poner un ejemplo muy claro, hermanos. ¿Cuánto duran nuestras oraciones? Padre Dios, bendice sus alimentos. Amén. En la noche, hermanos, estamos cansados, llegamos de trabajar. Estamos orando y ¿qué pasa? Hasta que suena la alarma. ¿Cuánto tiempo le dedicamos, hermanos, realmente a hablar con nuestro Padre Celestial? David, hermanos, está pasando por una circunstancia difícil y complicada. La situación en la que se desarrolla Salmos capítulo 155, hermanos, está de parte del lado con uno de sus hijos que le quiere derrocar, hermanos, y que le quiere quitar el reino. Y que básicamente David tiene que salir huyendo. La situación en la que David se encuentra, hermanos, está tan compleja con su familia que probablemente la única forma en la que puede conciliar paz, hermanos, es buscar la oración. Vuelvo a repetir, hermanos, ¿cómo estructuramos? ¿Cómo tardamos? ¿Cuánto hacemos a través de nuestra oración, hermanos? ¿Se han dado cuenta, hermanos, de las oraciones de los niños pequeños que piden por casi todo? Y que si usted le deja la oración, el niño puede durar 1 hora, hermanos, pidiendo por sus amigos, por su familia, inclusive por personas que no están. Te voy a decir una cosa, hermanos. En tu oración, ¿cuánto tiempo utilizas para esto? Cuenta la leyenda, hermanos, que ahí por ahí del 2000, 2005 existían unas tarjetitas que se llamaban Amigo Kit, que usted le rascaba en la parte de atrás y le ponía saldo a su celular y servía para comunicarnos, ¿verdad que sí, hermanos? Pero llegaba un punto en el que ese saldo se acababa, hermanos, y la señal era un pip, pip, 5 minutos antes de que el saldo se acabara, hermanos. Y buscábamos y hacíamos lo posible, hermanos, por comprar otra tarjeta, porque era importante hablar con aquellas personas que estaban lejos, con aquellas personas que eran importantes, hermanos. Buscábamos, ahorrábamos, buscábamos la manera de cómo conseguir otra tarjeta. Déjame decirte una cosa, hermanos. La oración es la comunicación directa con el Padre y no tiene límites. ¿Sabes por qué no tardamos en nuestra oración, hermanos? Porque no tenemos la suficiente confianza para hablar con el Padre. ¿Te has dado cuenta, hermanos, cuando llega uno de tus familiares que ha tardado mucho tiempo y no lo has visto? Las conversaciones llegan hasta las 12 de la noche, hermanos. 1, 2, y si pudiésemos estaríamos ahí desvelados todo el día. Pero cuando llega la hora, hermanos, de acostarnos y orar con nuestro Dios, ¿qué pasa? La manera en la que hablamos con alguien, hermanos, denota la confianza que tenemos. Nuestra oración con el Padre, hermanos, ¿qué tan importante es? ¿Cuánto tiempo le dedicamos, hermanos? O decimos es que no es necesario orar. David, hermanos, en el peor día de su vida nos da el consejo y nos dice: no nos apartemos de la oración. 2, hermanos, está atento y responde. Clamo en oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. 4, hermanos, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Una de las cuestiones también importantes dentro de la oración, hermanos, es la manera en la que nos comunicamos, pero la intensidad y la forma en la que lo hacemos. La sociedad en la que vivimos, hermanos, determina ciertos factores o ciertas actitudes que no son buenas. Y usted probablemente hemos utilizado esta frase y hemos limitado tanto a nuestros hijos, a nuestros hermanos o a cualquier pariente. Es que llorar no es bueno. Es que llorar, ¿qué? Es malo. Y esta frase la vas a escuchar con respecto a los varones. Es que los hombres no lloren. En nuestra oración, hermanos, tenemos el espacio e intimidad para decirle al Padre todo lo que tenemos y lo que sentimos. Te voy a poner un ejemplo del maestro.
El maestro estaba con los dos, hermanos. Estaban retirados. Y llegó una información al maestro. Y le dijeron que uno de sus amigos había muerto. Este es Lázaro. La tranquilidad con la que la Escritura describe a Jesús, hermanos, es de, ok, estamos lejos, no pasa nada. Esto va a servir para que el nombre de Dios sea conocido y glorificado. Se mueven, hermanos, a la región, llegan al lugar. Dos mujeres se acercan al maestro y le empiezan a reclamar y le dicen, maestro, es que si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y el maestro tranquilo. Pero ¿sabes qué es lo importante, hermanos, del maestro en esta historia? Que al momento de acercarse a la tumba, o el lapso de acercarse a la tumba, existe uno de los textos que humanamente hablando describen a Jesús en su totalidad, hermanos. Jesús lloró. ¿En qué aspecto, hermanos? Porque le dolía lo que había pasado. Te voy a hacer una pregunta importante, hermanos. Cuando tú oras, ¿realmente le cuentas todo a Dios? Sabemos, hermanos, y entendemos que Dios conoce todo y que inclusive no hay necesidad de decírselo, pero Dios espera que lo hagamos. ¿Sabes qué, Señor? Hoy no fue un buen día. ¿Sabes qué, Señor? Tengo problemas con mi familia. Tengo problemas con mis hijos. Tengo problemas en el trabajo. Tengo problemas en esta situación. Cuando usted y yo, hermanos, estamos en una situación difícil y complicada, es imposible en ocasiones no llegar a las lágrimas, hermanos. Nos conmovemos. Llega una situación, hermanos, en la que inclusive podemos decir que ya no podemos más. E inclusive, hermanos, nos limitamos porque creemos y pensamos que llorar es malo debido a lo que la sociedad ha dicho. Déjame decirte una enseñanza importante de lo que Jesús nos mostró. A Jesús, hermanos, no le importó quién lo estaba viendo. A Jesús le dolía lo que estaba aconteciendo. Jesús tenía un sentir, hermanos, porque uno de sus amigos había fallecido. Una de las constantes que podemos ver en el maestro, hermanos, es que tenía una vida de oración. Dentro de nuestras oraciones, hermanos, ¿cuánto tiempo dedicamos para hablar honestamente con el Padre y contarle todo lo que sentimos y todo lo que vivimos? Cuando no hacemos esto, hermanos, acontece una situación en la que queremos aparentar ser fuertes. Te voy a decir una cosa, hermanos, no necesitas ser fuerte. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. La fortaleza no depende de lo que tú haces, ni de lo que vas a lograr hacer. Tu fortaleza va a depender de quién, hermanos. De Dios. En ocasiones, hermanos, es bueno, y no digo que no, porque hay situaciones en las que necesitamos ser fuertes para ayudar a otras personas. Pero en la intimidad de la oración, ¿de qué te sirve hacerte fuerte? ¿De qué te sirve tragarte todo lo que sientes? ¿De qué te sirve, hermanos? Dios lo sabe. Dios quiere escucharlo. Dios quiere, hermanos, que seas liberado de esa sensación. Cuando hablamos, hermanos, del peor día de nuestra vida, nos vamos a topar con circunstancias, hermanos, que en ocasiones nos harán sentirnos semejante a David ante esta situación. La situación de David, hermanos, no era la mejor, pero en ocasiones entendemos que muchas veces nuestra vida traerá consecuencias de todo lo que hemos hecho. Y David probablemente entendía esto, hermanos, y esto lo vemos como el tercer punto. En el peor día de tu vida, no busques culpables. Estamos conscientes, hermanos, que en ocasiones no nos portamos bien. ¿Verdad que sí, hermanos? Y luego miramos al cielo y decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y haces memoria y dices, no, sí, Señor, ya me acordé, ya sé por qué. A veces, hermanos, estamos en una situación tan difícil y complicada que ignoramos que muchas veces nuestras acciones nos van a determinar llegar a ese lugar. Al joven o a cada uno de nosotros como jóvenes se nos dicen, es que tienes que ser ejemplo en esto, tienes que tener cuidado en lo otro, procura no evitar esto. Y ahí estamos en el lugar donde no deberíamos de estar, haciendo lo que no deberíamos de hacer. Y se los digo como en cuestión como hijo. Cuando ya de plano estás en el hoyo, hermano, llegas con tus papás y le dices, papá, es que la regué, es que hice esto. ¿Y qué hacen tus papás? Tratan de ayudarte y darte soporte. Como cristianos, hermanos, entendamos una condición, que somos hijos del Padre Celestial. Cuando hablamos de estar en el peor día de nuestra vida, hermanos, debemos depender completamente. Y esta es la diferencia del cristiano y el mundo. El mundo en ocasiones, hermanos, dependerá de ideas humanistas. Y usted probablemente lo ha escuchado y lo ha visto. Existen oradores, hermanos, existen motivacionales. Existen personas que tienen la capacidad y la sagacidad de hablar, que te motivan, pero quedan hasta ahí. ¿Sabe qué pasa, hermanos, con el cristiano y la fe? La fe te dice que tú no puedes, porque Dios es el que te ayuda.
Y el humanismo en muchas ocasiones te dice, tú puedes, levántate, hazlo. Pero cuando estás en las situaciones difíciles, ¿qué pasa? El librito que compraste no te sirve. En el peor día de nuestra vida, hermanos, ¿cómo estamos ubicando estos dos puntos de la oración? El compromiso, hermanos, que tenemos de realmente hablar con nuestro Dios y ser sinceros. Y en tercer, hermanos, de no buscar culpables. Versículo 6. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, y ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ellas. Maldad hay en medio de ellas, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se lanzó contra mí el que me aborrece, porque me hubiese ocultado de él. Cuando estemos pasando, hermanos, por una situación difícil y complicada, no culpemos a nadie, hermanos. Y centremos en un objetivo bien importante. Usted y yo como cristianos tenemos un enemigo en común. ¿Quién es, hermanos? ¿El predicador? ¿El hermano que no canta bien? ¿El hermano que llega tarde? Tenemos un enemigo en común, hermanos, que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Llamémoslo por su nombre, hermanos, Satanás. Muchas veces, hermanos, nuestra fe no nos va a exentar de estar en pruebas o en situaciones difíciles. Y es algo, hermanos, que debemos de enseñar dentro de la iglesia. La fe, hermanos, no nos encierra en una burbujita donde no nos va a pasar nada. Presentar esta idea, hermanos, es equívoca. Jesús se lo dijo a los 12. El diablo los ha pedido, hermanos, para agarrarlos como trigo y qué. Y en otras ocasiones, hermanos, la fe también va a permitir, o inclusive lo podemos ver de esta manera, la fe, hermanos, va a causar que el enemigo quiera probarnos. Y eso se los voy a poner también desde otra perspectiva, hermanos. Cuando oramos, cuando estamos en la intimidad con nuestro Dios, ¿cuántas de nuestras oraciones realmente le decimos al Padre, Dios, pruébame? ¿Sabes qué, Dios? Quiero que me pruebes. Y te voy a poner el ejemplo de un estudiante. ¿Sabes qué pasa, hermanos, cuando un estudiante no estudia? Y al día siguiente tiene que presentar un examen. Llega y dice, ojalá y no llegue el maestro. Ojalá y se haga bien tarde. Cuando un estudiante, hermanos, no está preparado, no quiere que venga la prueba. Iglesia de Cristo que se reúne en este lugar, ¿estás preparado para la prueba? ¿Le estás pidiendo realmente a Dios que te pruebe? ¿O no estás listo, hermano? ¿O te pasa desapercibido completamente que esta situación puede llegar a tu vida? O que incluso, hermanos, estás en ella. Los problemas, hermanos, y las circunstancias pueden variar en nuestra vida. Y voy a denotar esta idea, voy a separarlo con jóvenes y adultos. Cuando hablamos del peor día de nuestra vida, hermanos, el peor día en la vida de un joven puede iniciar que al momento de levantarse no hay agua caliente y se tiene que bañar con agua fría. Que sus amorosos padres al momento de despertarse no le hayan dejado desayuno. Que tiene que ir al carro, hermanos, y el carro no tiene gasolina. Sumado a que ese día tiene que ir a presentar un examen que es importante y no llega. ¿Y sabes qué pasa, hermanos? Reprueba. Ese, hermanos, es el peor día en la vida de ¿qué? De un joven. A diferencia de un hermano mayor que al día anterior ha perdido un familiar, que lo han despedido del trabajo, que tiene una casa que pagar, que tiene unos hijos que mantener. Son dos circunstancias totalmente diferentes, hermanos, pero no dejan de ser ¿qué? Problemas. Cuando hablamos del peor día de nuestra vida como cristianos, hermanos, debemos de entender que no vamos a estar encerrados en una burbuja donde no va a pasar nada. Y lo repito, hermanos, y que quede claro. Por lo contrario, nuestra fe en muchas ocasiones va a causar que el enemigo quiera probarnos. Ok, el hermano se ve que está firme, el hermano se ve que está constante. Vamos a probarlo. Pero si usted y yo no estamos preparados, hermanos, ante tal situación, lo primero que vamos a hacer, es que es la culpa del predicador que no predica bien. Es que es culpa de los hermanos que no me animan. Es que es culpa de los visitantes. No, hermanos. David ante esta situación lo determina y lo dice claramente. No buscó a quién culpar, hermanos.
Sabía que el enemigo a vencer en este caso era Satanás mismo, hermanos. Inclusive esta historia la podemos asociar claramente con Job. Muchos determinan y dicen que Dios fue el malo de la historia. Y no, hermanos. Dios permitió que Job fuese, ¿qué? Probado. Con un propósito y un objetivo, hermanos. En todo el libro de Job. Job, hermanos, no procuró ni maldijo el nombre de Dios. Si traspasamos esa idea al principio, hermanos, y en nuestro día a día, ¿cuántos de nosotros realmente, hermanos, aguantaríamos que nuestra familia falleciese? Que nos quitasen absolutamente todo, hermanos. La casa que acabas de comprar ya no existe. La esposa que tienes se va. Los hijos, hermanos, ya no están y te quedas completamente solo. Sumado a que te enfermas. Hermano, ¿realmente estarías capacitado para pasar esta prueba? Muchos diríamos sí, hermano. Pero la realidad, ¿qué? Es muy diferente. Esto nos enseña, hermanos, y nos determina que probablemente no estamos preparados para situaciones difíciles. ¿Por qué? Lo decía al principio, hermanos. Utilizamos la fe solo para recibir y no para dar. Cuando hablamos de fe, hermanos, hablamos de una estructura que es sumamente importante al hecho de confiar que Dios nos dará tanto una pronta salida como una recuperación a lo que hemos vivido. 4, hermanos. Vamos 3. Orar, decir las cosas y no buscar enemigos ni buscar culpables. 4, hermanos. Viene una de las condiciones que probablemente usted y yo en las 3 anteriores hacemos mal. Cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando los problemas están en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en la casa, en el trabajo, lo primero que pasa en el ser humano es, ya no quiero ir a la iglesia. ¿A qué voy? Pues no que Dios me quiere, no que Dios me ama, no que Dios iba a estar conmigo, no que Dios nunca me iba a dejar. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué sufro esto? Nuestro pensamiento, hermanos, en ocasiones, más allá de acercarnos a Dios, ¿qué pasa? Cuando hablamos, hermanos, de situaciones difíciles como cristianos, tenemos que entender una cosa bien importante. La vida del cristiano va a estar en constante prueba y parte de ello, hermanos, se va a ver reflejada en nuestra manera de vivir, de pensar y de hacer. Regresamos al maestro. Jesús lo decía claramente, hermanos, que no tenía ni siquiera dónde recostar, ¿qué? La cabeza. ¿Sabes cuántos kilómetros caminaba Jesús aproximadamente diariamente, hermanos? Unos 7 kilómetros. A Jesús le encantaba caminar, hermanos. A Jesús usted no lo veía sentado. A Jesús usted no lo veía abriendo su Facebook, hermano, porque no había. A Jesús, hermanos, usted no lo veía perdiendo el tiempo. ¿Cómo describen los 4 evangelios a Jesús, hermanos? Una persona constantemente que predica, una persona, hermanos, que constantemente avanza, una persona, hermanos, que caminaba a distancias súper largas. Usted y yo, hermanos, ¿cuánto caminamos? Tenemos un carro que nos ayuda, ¿verdad que sí? Los que no tienen carro, pues tenemos un transporte, me incluyo entre ellos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Es que tengo que ir a la iglesia. ¿A qué hora se inicia el servicio? A las 10. Y venimos llegando a las 10:30. Hermano, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Cuando dejamos de lado, hermanos, la posibilidad de estar con nuestros hermanos y reunirnos como iglesia, estamos dejando y estamos dando pie, hermanos, a que nuestra fe en el lugar en el cual se debe de alimentar, esta misma, hermanos, decaiga. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, realmente leemos nuestra Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Existe una frase, hermanos, que podemos definir de la siguiente manera: si abriésemos nuestra Biblia, hermanos, de la misma manera en la que abrimos nuestro Facebook, nuestra vida cristiana, ¿qué sería? Diferente, hermanos, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver qué hizo el hermano, vamos a ver qué hizo la hermana, y tal vez no los miembros, hermanos, pero vamos a ver qué hicieron las personas que nos rodean. Muchas de las circunstancias, hermanos, que David determina a través de lo que acabamos de ver, eran no buscar culpables, hermanos. Pero uno de los errores, como lo mencionaba al principio, que podemos denotar en David, podemos ver a un David joven, hermanos, que ante la situación difícil y complicada huía. No, hermanos, David era un pastor de ovejas. Y la escritura determina que cuando un león o una bestia se acercaba a sus ovejas, ¿qué hacía? ¿Se iba? No, hermanos. Valientemente y diligentemente iba, inclusive la escritura lo describe, agarraba y lo arrancaba, ¿qué? Para cuidar a sus ovejas. Inclusive hay otra historia, hermanos, que usted y yo conocemos, que a mí en lo personal me gusta mucho: David y Goliat. Vemos a un joven David que llega donde están sus hermanos, llega donde está el rey,
Y empieza a escuchar lo que un gigantón dice, y empieza a proferir, y empieza a hablar, y empieza a decir. Y las palabras de este joven, hermanos, es así como usted y yo. ¿Cómo están dejando que un incircunciso hable y se dirija así del pueblo de qué? De Jehová, de los ejércitos, hermanos. Había personas mucho mayores a él, había personas, hermanos, mucho mayor capacitados a él. ¿Sabes qué es lo que hizo, hermanos? Dios, hermanos, estaba con él y David lo sabía. David sabía que su respaldo era Dios, hermanos, y su fortaleza era ¿quién? Dios. Fue al río, tomó unas piedras, hermanos, estuvo frente al gigante. ¿Y qué hizo? ¿Le dio la espalda y se fue? No, hermanos. Goliat le dice a David, inclusive lo describe como un perro, hermano. Vienes a mí con una piedra a ver qué me vas a hacer. David era un gigante, hermanos. Una espada, un escudo. A diferencia del David que estamos leyendo ahorita en el 55, hermano, que se siente mal, que se siente desfallecido, que siente, hermanos, que en ocasiones lo que está pasando y lo que está viviendo no le ayuda. Cuando usted y yo, hermanos, estamos frente a la situación difícil o complicada, tenemos que entender una cosa como lo veíamos en el punto anterior. No buscar culpables, hermanos, y no huir. ¿Sabes cuál es la característica principal de un ser humano ante una situación difícil, hermanos? Le da la vuelta y se va. Y eso lo quiero unificar dentro de la iglesia, hermanos. Sabemos que hay problemas dentro de la iglesia en muchas ocasiones. Y los varones no me van a dejar mentir, hermanos. Llega un punto en el que es inclusive mejor no hablarlo y darle qué. Pero David no lo hizo, hermanos. David estuvo presente ante la situación. ¿Cuántos de nosotros ubicamos, hermanos, o tratamos de hacer otras cosas que nos alejan realmente de la situación difícil? Tomemos el ejemplo, hermanos, del David mismo en su juventud y estar presentes y diligentes ante la situación. Déjame decirte una cosa, hermanos, los problemas ahí van a estar y los problemas van a crecer. Cuanto más tiempo determines en no solucionar, en no querer arreglar, hermanos, y no poner diligencia ante los problemas, esos problemas se van a convertir también en un David en tu vida, en un Goliat en tu vida, hermanos. Se van a hacer gigantes. Hermano, es que ya no encuentro salida, hermano, es que ya no sé qué hacer. Lo atracaste, hablaste a tiempo, oraste. No, hermano, es que me fui. Es que preferí que esto pasara. Como cristianos, hermanos, estamos tentados y rodeados a darle la vuelta y la espalda a las situaciones difíciles. David, hermanos, lo describe. ¿Quién me diese alas como de paloma? Yo iría, volaría y huiría. ¿Usted también, hermanos, quiere huir de sus problemas? Realmente, hermanos, son tan difíciles que Dios no los puede solucionar. Tanta puede ser la confianza mayor de David en un Dios, hermanos, al cual usted y yo servimos desde hace tiempo y que inclusive es el mismo en nuestros días. Cuando notamos, hermanos, y unificamos los tres primeros puntos con respecto a la oración y hablar honestamente con nuestro Dios, no buscando culpables, hermanos, y estar frente a los problemas, notamos una de las enseñanzas tan grandes de este capítulo, hermanos. Y termino con esto porque ya no quiero hacerlo tan largo. Vámonos al versículo 22, hermanos. Dice así: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré, hermanos. David se sentía mal y lo vemos desde los primeros versículos. David estaba pasando una situación difícil con su familia. David tuvo que salir huyendo, hermanos, porque inclusive hicieron un conflicto con él, con uno de los principales sacerdotes y consejeros, que era Ahitofel. En el camino, hermanos, hubo un personaje que cuando iba caminando le decía que todo lo que había hecho, lo había hecho y era mal, y que lo que estaba pasando, hermanos, era debido y a causa de todo lo malo que había hecho. David, hermanos, estaba pasando por una situación difícil y complicada. David, hermanos, lo podemos ver también en una circunstancia cuando hablamos del llanto, que en una ocasión cuando iba de regreso con los amalecitas, hermanos, se llevaron a sus esposas y a sus hijos y todos los guerreros que estaban junto con él. Y una de las cosas que me asombra al ver este texto, hermanos, es que dice que lloraron hasta que no tuvieron fuerzas. David, hermanos, estaba en una situación complicada, difícil. David decía, ya no puedo. Decir todavía, ya no quiero. ¿Y sabes qué es lo que hizo en el 22, hermano? Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre al caído al justo. ¿Sabes qué hizo David, hermanos, aun cuando se sentía mal?
¿Sabes qué hizo David, hermanos, aun cuando los problemas lo estaban atacando? ¿Sabes qué estaba haciendo David, hermanos, aun cuando no podía? Se secó las lágrimas, hermanos, tomó fuerza, recuperó la confianza en Dios y empezó a predicar. Muchas veces, hermanos, usted y yo estamos pasando por esto. Y lo decía hace un momento, ya no queremos venir a la iglesia. Ya no queremos predicar. Ya no queremos hacer. Porque es que esto, es que lo otro. Nos llenamos de excusas, hermanos, y dejamos de ver de frente a nuestro Dios que constantemente nos anima y nos dice, Josué capítulo 1, versículo 9, y usted se lo sabe de memoria. Mira que te mando y que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia, hermanos? Que olvida esto. Utilizamos otro texto muy común: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán ¿qué? Por añadidura. Pero cuando vemos que las cosas no llegan en el tiempo que nosotros queremos, ¿qué pasa? Nos desanimamos. Cuando decimos que somos la iglesia verdadera y que Dios está con nosotros, pero aún y a pesar de esto vienen los problemas, ¿dónde está Dios? Nos empezamos a alejar. David, hermanos, aún y a pesar de tener toda esta presión, lo vuelvo a repetir, tomó fuerzas. Se secó las lágrimas, hermanos, y empezó a predicar. Ahora nosotros como iglesia en este día, hermanos, ¿qué estamos haciendo ante el peor día de nuestra vida? Si ya hemos pasado por él, hermanos, ¿realmente actuamos como lo hizo David? ¿O hicimos todo lo contrario? Ya no voy a orar a Dios porque Él no está conmigo. El culpable de todos mis males es mi familia, la iglesia, los vecinos. Voy a dejar de reunirme. Voy a empezar a hacer, hermanos, lo que Dios dice que no haga para ver si así me escucha. En el peor día de nuestra vida, hermanos, ¿cómo estamos actuando? Si este ya llegó, hermanos, analicemos si hemos actuado de la manera correcta. Y si este no ha llegado, hermanos, usted y yo tenemos la bendición de entender qué es lo que tenemos que hacer. Y lo repito, hermanos, y con eso termino. No te apartes de la oración, hermanos. Tienes la bendición de orar con el Padre a tiempo completo y sin limitaciones. Úsalo. Es una herramienta, hermanos, que como cristianos tenemos, que probablemente en algunas circunstancias el mundo no. 2, hermanos, cuéntale a Dios todo lo que sientes y lo que tienes. Dice la frase: no te hagas el fuerte, hermano. No necesitas ser el fuerte. Contigo, la fortaleza que tienes depende de Él. No estemos buscando culpables, hermanos, de lo que nos pasa, porque en ocasiones somos nosotros mismos los que causamos lo que estamos viviendo. Tenemos que hacer todo lo contrario, hermanos, rectificar nuestro camino y seguir. Y 4, hermanos, aunque ya no podamos, aunque digamos que ya no queremos, aunque digamos que ya no tengamos fuerza, que ya no hay manera de cómo seguir, que ya no hay manera de cómo continuar, repita el curso que acabamos de ver, hermanos, y póngase a predicar. Porque la fortaleza del cristiano, hermanos, depende de quién. Háblele al mundo, hermanos, de quién es el origen de su éxito y de su felicidad. Dígale al mundo, hermanos, que aun cuando usted no puede, Dios está con usted. Demuéstrale al mundo que aun cuando las situaciones son difíciles, el único que te sustenta y te levanta, como pasó con David, hermanos, es Dios. Déjame decirte que la gente se va a sorprender. ¿Cómo es posible que estás pasando por situaciones difíciles y aún así sigues estando en ese lugar? La fe, hermanos, tiene la capacidad de hacernos creer en un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, aun cuando no lo veamos. La pregunta la vuelvo a repetir, hermanos. ¿Qué estamos haciendo en el peor día de nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer en el peor día de nuestra vida? Usted tiene el consejo y la Escritura lo ha dicho. ¿De usted depende? De mí depende. Vamos a ponernos a trabajar, hermanos. Que Dios les bendiga.